El sol, señores, no era un amigo en la esperanza. Era un verdugo, un ojo ardiente que había decidido castigar la tierra de Sofía hasta convertirla en ceniza. Desde hacía casi 3 años, el cielo se había olvidado de llorar. La lluvia se había convertido en un recuerdo lejano, una leyenda que Sofía le contaba a sus hijos mientras señalaba las grietas profundas que hendían el suelo como cicatrices. Grietas que no solo partían la tierra, sino que parecían partirle el alma a ella también. Sofía, una mujer de manos fuertes y ojos que habían visto demasiada pena, caminaba lentamente por lo que antes había sido su orgullo. La milpa. Ahora solo quedaban tallos secos y quebradizos que crujían bajo sus botas con un sonido de derrota. La finca La Esperanza, nombrada así por su difunto esposo, Pedro, en un arranque de optimismo juvenil, ahora se sentía como una burla cruel. Pedro había muerto hacía 1 año en un accidente con el tractor, dejando a Sofía sola con 2 bocas que alimentar y una deuda que crecía más rápido que cualquier planta. «¡Mamá! Ya casi no queda agua en la cisterna». El grito venía de Mateo, su hijo mayor, un muchacho de 15 años con la espalda ya ancha por el trabajo y una sombra de preocupación permanente en su rostro. Él intentaba llenar el vacío de su padre, pero la naturaleza no respeta los deseos de los niños. Sofía se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. El polvo rojizo se pegaba a su piel, creando una máscara de cansancio. «Guarda el resto, mi vida. Solo para beber y cocinar. Hoy iré a ver al tío Ramón. Él debe tener algo de agua en el pozo viejo». Mateo asintió, pero sus ojos decían otra cosa. «No hay nada, mamá. Estamos secos». La vida en el campo es dura, pero la vida en el campo sin agua es una tortura lenta. Los animales habían sido el primer golpe. Tuvieron que vender las pocas vacas que les quedaban a precio de saldo, porque no podían sostenerlas. Luego vinieron las plantas, el maíz, el frijol, el poco café que intentaron salvar en la zona más sombreada. Todo se había rendido. La tierra de Sofía, que antes olía a vida y promesa, ahora olía únicamente a polvo caliente y desesperanza. Por la noche, después de acostar a Elena, la pequeña que aún preguntaba cuándo volvería a ver las flores rojas que tanto le gustaban a su papá, Sofía se sentaba en el porche. El silencio era pesado, solo roto por el chirrido de algún grillo testarudo. Revisaba los cuadernos de cuentas a la luz de una lámpara de queroseno. Los números eran despiadados. Los intereses del banco subían. La comida escaseaba. «Pedro, mi amor», susurraba al cielo estrellado, que parecía más cerca y más indiferente que nunca. «Me dejaste sola con este gigante de tierra sedienta. No sé cuánto más puedo luchar». Ella recordaba los días buenos. Cuando el verano llegaba, sí, era caliente, pero las lluvias de la tarde eran puntuales, una bendición que hacía que todo brillara. Pedro silbaba mientras trabajaba y ella le llevaba limonada fresca. Ahora, hasta el recuerdo de la limonada le daba sed. Pasaron varias semanas más, y la situación se volvió insostenible. El tío Ramón no pudo ayudar. Su pozo también se había secado. En el pueblo cercano la gente empezaba a migrar, vendiendo sus pocas pertenencias a precios ridículos para buscar suerte en la ciudad, donde al menos había agua corriente y trabajos en las fábricas. Sofía se resistía. La esperanza era todo lo que conocían. Era el legado de Pedro. Una mañana, al intentar sacar las últimas raíces de yuca que estaban comestibles, la pala se rompió al chocar contra la roca dura. Sofía se dejó caer sobre la tierra caliente, sintiendo el peso de la derrota en sus hombros. Las lágrimas se mezclaron con el polvo. Estaba exhausta. La idea de empacar, de irse, de convertirse en una más de las miles de almas perdidas en la capital, la asaltó con una fuerza abrumadora. «No puedo más», murmuró. «Simplemente no puedo más». Y es en esos momentos, cuando uno toca fondo y siente que la vida ya no tiene sentido, que la verdadera fuerza se pone a prueba. Sofía se levantó, no porque se sintiera fuerte, sino porque tenía que alimentar a Elena y a Mateo. No se podía dar el lujo de rendirse. Si usted cree, como yo,
que la vida siempre guarda una segunda oportunidad para aquellos que se niegan a ser vencidos por la desgracia, no olvide suscribirse a este canal. La lucha de Sofía apenas comienza. Ella regresó al jacal, buscando consuelo en la rutina. Se puso a zurcir la camisa de Mateo, tratando de mantener su mente ocupada en hilos y agujas, en lugar de en la sequía. Esa tarde, la pequeña Elena, que jugaba con piedritas en el patio, llegó corriendo con algo en la mano. «Mamá, mira, el cartero, y trajo una caja». Sofía levantó la vista, extrañada. ¿Una caja? Nadie les enviaba paquetes. Desde que Pedro murió, las cartas eran solo facturas del banco. Salió al patio. El cartero don Lázaro, un hombre anciano y de pocas palabras, le entregó una caja pequeña envuelta en papel marrón grueso y sellada con cinta adhesiva. «¿De quién es esto, don Lázaro?», preguntó Sofía, sintiendo un escalofrío. Don Lázaro se encogió de hombros ajustándose la gorra. «No tiene remitente, Sofía, solo tu nombre y la dirección de la Esperanza, escrita con letra muy elegante. Llegó a la oficina central ayer». Sofía le dio las gracias y cerró la puerta. El paquete era ligero, pero parecía llevar una gran carga de misterio. Se sentó a la mesa de la cocina y la miró fijamente. Mateo y Elena se acercaron curiosos, rodeándola. «¿Qué será, mamá? ¿Serán caramelos?», preguntó Elena con los ojos abiertos. «No lo sé, mi amor, vamos a ver». Con cuidado, Sofía despegó la cinta. El papel crujió bajo sus dedos. Dentro no había caramelos, ni dinero, ni nada que pudiera vender. Había solo dos cosas. Primero, una nota, escrita a mano, con la misma caligrafía elegante del exterior. La nota era breve y directa. «Sofía, la tierra es generosa con quien sabe escucharla. No te rindas. Si no encuentras el agua, siembra la esperanza». Y segundo, había un saquito de tela, de esos que se usan para guardar joyas, atado con un cordón de cáñamo. Dentro, Sofía sintió el roce de algo duro, pequeño y orgánico. Ella desató el cordón y vertió el contenido en la palma de su mano. Eran semillas, no cualquier semilla. Eran unas semillas extrañas, de un color púrpura intenso, casi negro, con pequeñas vetas doradas que brillaban bajo la tenue luz de la cocina. Eran más grandes que las semillas de maíz o frijol a las que estaba acostumbrada, y tenían una forma irregular, casi como pequeñas piedras preciosas pulidas. Mateo frunció el ceño. «¿Quién mandaría semillas, mamá? ¿Semillas para sembrar en esta tierra muerta?» «Es una broma de mal gusto». Sofía no lo escuchó. Estaba hipnotizada por el color. Nunca había visto algo igual. ¿Sembrar la esperanza? ¿Qué tipo de esperanza era esta? Ella se preguntaba quién habría sido tan generoso o tan excéntrico como para enviarle un puñado de semillas raras, sin nombre y sin instrucciones, justo cuando lo que necesitaba era un milagro que llenara su estómago y su bolsillo. Se levantó y caminó hacia la ventana. La puesta de sol teñía el horizonte de naranja y rojo, un color que reflejaba la desesperación de la tierra. Sostuvo las semillas contra la poca luz que quedaba. «No vamos a rendirnos, Mateo», dijo Sofía, su voz firme por primera vez en meses. «Si alguien se tomó la molestia de enviarnos esto, tal vez sea la señal que estábamos esperando». Mateo parecía escéptico, pero Elena, la niña, tomó una de las semillas púrpura de la mano de su madre. «Es bonita, mamá. Como una estrella que cayó». Sofía sonrió débilmente. Quizás era una locura, quizás era una tontería, pero en medio de tanta sequía, cualquier cosa que viniera de afuera, cualquier cosa que rompiera la monotonía de la miseria, se sentía como un susurro divino. Y aunque la razón le decía que debía tirar esas semillas misteriosas y buscar un trabajo en el pueblo, el corazón de Sofía, ese corazón campesino, le dijo que intentara una última vez. «Mañana, Mateo, vamos a preparar el pedazo de tierra al lado del pozo seco. Vamos a sembrarlas». El muchacho suspiró, sabiendo que no había forma de convencer a su madre cuando ella se ponía así. Si le está gustando esta historia de lucha contra lo imposible, dele like a este video ahora mismo.
Necesitamos toda la buena energía para que estas semillas funcionen. Al día siguiente, Sofía y Mateo trabajaron bajo el sol inclemente. La pala se sentía pesada, el suelo era un enemigo implacable. Rompieron la costra de tierra seca, cavando pequeños agujeros profundos, como si estuvieran enterrando pequeñas promesas. Sofía colocó cada semilla púrpura con la solemnidad de un ritual. Eran pocas, tal vez unas 20. Cuando terminaron, el pequeño pedazo de tierra lucía igual de desolado que el resto de la finca. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó Mateo. No tenemos agua para regarlas. Sofía miró el cielo vacío. Luego, miró el pozo seco, un círculo de piedra inútil. Vamos a rezar, hijo, y vamos a esperar. Si estas semillas son la esperanza, ellas sabrán encontrar la forma de crecer. Pasaron los días. Días de calor, días de polvo. Sofía se acercaba cada mañana al pequeño sembradío, esperando ver un brote, una señal de vida. Nada. La tierra parecía haber devorado las semillas sin dejar rastro. Mateo empezó a desanimarse aún más. Le dije, mamá, esto fue una pérdida de tiempo. Pero Sofía tenía una fe terca, una fe que había forjado en el dolor. En la noche del 7º día, la temperatura bajó de golpe, algo inusual. Sofía se despertó con el sonido de un viento fuerte golpeando las ventanas. Salió al porche, pensando que era solo una tormenta de polvo. Pero al mirar hacia el cielo, vio algo que no había visto en 3 años. Nubes. Nubes oscuras, densas y pesadas, que cubrían la luna. El aire olía diferente. Olía a tierra mojada, a vida. Y entonces sucedió. No fue un goteo suave, ni una llovizna tímida. Fue un aguacero furioso, violento, un diluvio que cayó sobre la esperanza con la fuerza de un arrepentimiento divino. El agua golpeó el techo de lámina con un estruendo que despertó a los niños. Sofía se quedó parada bajo el porche, sintiendo el rocío en su rostro. Lágrimas de alivio se mezclaron con las gotas de lluvia. Era como si el cielo hubiera estado esperando el momento exacto en que esas semillas misteriosas fueran sembradas para por fin abrir sus compuertas. La lluvia continuó durante toda la noche y parte de la mañana. La tierra bebió con avidez, las grietas se cerraron lentamente. El sonido del agua corriendo era la música más hermosa que Sofía había escuchado en años. Cuando el sol salió, tímido y filtrado entre las nubes restantes, Sofía corrió hacia el pequeño sembradío, y lo que vio la dejó sin aliento. Donde solo había habido tierra seca y polvo, ahora había algo más, algo que crecía con una velocidad imposible. No eran pequeños brotes verdes y tiernos, eran tallos gruesos, de un color rojizo intenso, que ya se elevaban unos 10 centímetros sobre el suelo. Y lo más increíble, estaban cubiertos de unas hojas anchas, de un verde tan profundo que parecía absorber la luz. Las semillas púrpuras no solo habían germinado, habían explotado en vida. Era un crecimiento que desafiaba toda lógica agrícola que Sofía conocía. Mateo llegó corriendo detrás de ella, frotándose los ojos. Al ver el brote, su escepticismo se convirtió en asombro mudo. «Mamá, ¿qué es eso?». Sofía no sabía. Pero sabía una cosa. La esperanza que había sembrado, aunque misteriosa y extraña, había echado raíces. Y esto, pensó Sofía, esto apenas es el inicio de la historia. Si usted quiere saber qué clase de fruto increíble salió de estas semillas misteriosas y cómo Sofía usó esta bendición para salvar su finca, no se vaya. Asegúrese de que ya le dio a seguir, porque la cosecha de la esperanza será algo que nadie en el pueblo ha visto jamás. El crecimiento, señores, de esas plantas púrpuras no fue solo rápido, fue una explosión de vida. En la agricultura normal, uno espera semanas para ver las primeras hojas verdaderas. En la esperanza, las cosas sucedieron como si alguien le hubiera dado cuerda al tiempo. Al tercer día después del aguacero, aquellos tallos rojizos ya no eran brotes, eran pilares gruesos, casi leñosos, que se alzaban medio metro. Las hojas, anchas y aterciopeladas, se desplegaban como abanicos,
buscando cada rayo de sol que se filtraba. Parecía que la planta estaba tratando de compensar los 3 años que la tierra había pasado muerta. Mateo, el muchacho siempre tan serio, se acercaba al pedazo de tierra con una mezcla de miedo y fascinación. «Mamá, esto no es normal», decía, pasando la mano por el tallo que ya le llegaba a la rodilla. «El maíz, si crece rápido, se debilita. Esto es duro como si fuera viejo». Sofía asentía. Ella también estaba desconcertada. Intentó identificar la planta. Sacó los viejos libros de agricultura de Pedro, manuales polvorientos sobre el cultivo de café, yuca y papas. Revisó los dibujos, las descripciones de plagas y brotes. Nada se parecía a esos tallos rojos y esas hojas verde esmeralda. «No importa lo que sea, hijo», contestó Sofía sintiendo una fuerza renovada. «Es lo único que está vivo en la esperanza, y necesita que lo cuidemos». El gran problema era el agua. Aunque la tormenta había llenado la cisterna hasta la mitad, el sol regresó con la misma ferocidad de antes, pero esta planta misteriosa parecía importarle poco la sed. Mientras el resto del campo volvía a endurecerse, el pequeño lote de la esperanza mantenía su tierra húmeda y oscura, como si estuviera creando su propio microclima. Sofía y Mateo tuvieron que improvisar. En menos de 2 semanas, las plantas ya superaban la altura de Mateo. Eran arbustos densos, fuertes, que crecían hacia arriba y también se extendían, como si fueran a cubrir toda la finca si no se les ponía un límite. «Vamos a tener que ponerles tutores», dijo Sofía mirando la forma en que los tallos empezaban a doblarse bajo su propio peso. Usaron las pocas varas de bambú que quedaban y las ataron con mecates viejos. Mientras trabajaban, notaron otra cosa extraña. La planta no parecía tener plagas. Ni un solo gusano, ni un escarabajo, ni las temidas hormigas arrieras que devoraban todo en el campo. Parecía que la planta tenía un escudo invisible contra las calamidades de la tierra. Y entonces llegó la flor. Una mañana al salir de la casa, Sofía sintió un aroma que la detuvo en seco. No era el olor a polvo caliente, era un perfume dulce, profundo, que flotaba en el aire fresco de la madrugada. Siguió el olor hasta el pequeño sembradío. La planta había florecido durante la noche. Las flores no eran modestas, como las del frijol. Eran flores grandes, de un color blanco puro, casi translúcido, con el centro teñido de un amarillo brillante. Parecían linternas encendidas y estaban cubiertas por una especie de rocío dulce. Las abejas y los colibríes, que hacía meses habían abandonado la esperanza, regresaron en masa, zumbando de alegría. Era un espectáculo de vida en medio de la desolación. En cuestión de días, las flores empezaron a caer, dejando atrás pequeños bulbos verdes, y esos bulbos crecieron, señores, como si fueran globos inflándose. La espera fue corta. 3 semanas después de la floración, el milagro se materializó. El fruto maduró. No se parecía a nada. Era ovalado, casi del tamaño de un aguacate grande, pero con una piel brillante, de un color magenta intenso, casi púrpura real, que recordaba al color de las semillas originales. La piel era gruesa y segmentada, como si estuviera formada por pequeños paneles unidos. Cuando el sol le daba de lleno, parecía que el fruto guardaba luz en su interior. Sofía cortó el primer fruto con su machete, sintiendo el peso en su mano. Era pesado, jugoso. Lo llevó a la mesa de la cocina, donde Mateo y Elena esperaban con los ojos fijos en la extraña esfera magenta. «¿Se come, mamá?», preguntó Elena cautelosa. «Solo hay una forma de saberlo, mi vida», dijo Sofía, con el corazón latiéndole fuerte. Cortó la fruta por la mitad. El sonido fue un crack limpio, como si se rompiera un cristal. El interior era de un color naranja vibrante, lleno de una pulpa gelatinosa y brillante, salpicada de pequeñas semillas negras. Y el aroma era embriagador, una mezcla de mango, maracuyá y algo fresco como menta. Mateo se echó para atrás. «Mamá, ¿y si es venenoso? Nadie conoce esta fruta». Sofía pensó en la nota. «Si no encuentras el agua, siembra la esperanza». Esta era su esperanza. No podía flaquear ahora.
Si vamos a morir, moriremos con el estómago lleno de misterio, dijo Sofía con una sonrisa tensa. Tomó un trozo pequeño de la pulpa anaranjada con la punta del cuchillo y se lo llevó a la boca. El sabor la golpeó. No era solo dulce, era una explosión de sabor que despertó sus papilas gustativas, adormecidas por meses de comida simple y racionada. Era refrescante como el agua de río en un día caliente, pero con una acidez cítrica que hacía bailar la lengua. Era denso y ligero al mismo tiempo. Sofía cerró los ojos y suspiró. «Está delicioso, hijos», dijo, la voz ronca por la emoción. «Es la cosa más rica que he probado en mi vida». Mateo tomó un trozo, escéptico. Lo probó y sus ojos se abrieron como platos. Elena, al ver la reacción de su hermano, no esperó más y se abalanzó sobre el plato. Por primera vez en mucho tiempo, los tres comieron hasta saciarse, sintiendo cómo la energía regresaba a sus cuerpos. El jugo era tan abundante que les goteaba por las manos. Ahí, sentada en su mesa, rodeada por el milagro de la cosecha, Sofía entendió. Esto no era solo una planta, era una bendición, un regalo de un remitente misterioso que sabía exactamente lo que la esperanza necesitaba. Si creen que Sofía merece esta suerte y esta recompensa por su lucha incansable, denle like a este video ahora mismo. Queremos que la buena energía siga fluyendo para esta familia. La realidad, sin embargo, golpeó a la mañana siguiente. Tenían fruta, mucha fruta, que maduraba a un ritmo alarmante. ¿Pero qué iban a hacer con ella? «No podemos comérnosla toda, mamá», dijo Mateo, mirando las ramas cargadas. «Y no podemos dársela a los animales. No sabemos si les hará daño». Sofía miró la pila de frutos color magenta. Necesitaba dinero. Necesitaba pagar la deuda. Necesitaba comprar víveres. La fruta era hermosa, deliciosa, pero si nadie la compraba, era tan inútil como el maíz seco. «Vamos al pueblo, Mateo. Vamos a ver a don Ricardo en el mercado». Sofía llenó 2 canastos con la fruta más perfecta, la limpió hasta que la piel brilló y se puso su mejor vestido, uno que guardaba para ir a misa. Iba a presentarse no como una viuda en bancarrota, sino como una empresaria agrícola. El camino al mercado era largo y polvoriento. Cuando llegaron al pueblo, el ambiente era de queja y desánimo. Los agricultores estaban vendiendo lo poco que les quedaba: huevos pequeños, gallinas flacas. Sofía se dirigió a don Ricardo, el dueño de la principal frutería del mercado, un hombre barrigón y de bigote grueso, que llevaba años viendo la decadencia de la región. «Don Ricardo», dijo Sofía con voz firme, poniendo los canastos sobre el mostrador, «le traigo algo que nunca ha visto». Don Ricardo ni siquiera levantó la vista. «Si son frijoles, Sofía, ya tengo demasiados. Si es yuca, está dura. Si es café, no tiene aroma. La sequía no perdona, muchacha». «No es nada de eso, don Ricardo. Es esto». Sofía destapó uno de los canastos. La explosión de color magenta en medio del gris y el marrón del mercado fue como un faro. Varias personas se detuvieron a mirar. Don Ricardo levantó una ceja, tomó una de las frutas y la examinó con desconfianza, sopesándola. «¿Y esto qué es? Parece una calabaza de fantasía. ¿Viene de la costa?» «Viene de la esperanza», respondió Sofía. «Y es nueva. No tiene nombre aún». «¿Nueva? ¿Y se come? ¿No será tóxica?» La incredulidad se reflejaba en su rostro. La gente del campo es desconfiada. No se arriesgan con lo desconocido. Un producto raro podía ser un veneno o, peor aún, una estafa. «Pruébela», dijo Sofía cortando una rodaja. La pulpa anaranjada brilló bajo el techo de lámina. Don Ricardo dudó, pero la fruta olía demasiado bien. Llevó el trozo a su boca. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se abrieron, luego se cerraron con placer. Masticó lentamente, saboreando. «Madre mía, Sofía», exclamó con la voz ahogada. Esto es como beber agua fresca de manantial con azúcar». «¿Y es tan jugosa?» «Tan jugosa que hidrata», dijo Sofía, sonriendo por primera vez con verdadera alegría en meses. La gente que se había reunido alrededor, atraída por el color y la exclamación de don Ricardo, empezó a pedir probar. Sofía cortó pacientemente,
repartiendo pequeños trozos. Las reacciones fueron un coro de asombro. ¡Qué maravilla! Esto sabe a verano. Don Ricardo, deme 2, lo que cueste. El escepticismo se derritió ante el sabor. En menos de media hora, Sofía no solo vendió los 2 canastos, sino que tuvo que prometerle a don Ricardo que le llevaría toda la cosecha que pudiera. ¿Cuánto le debo, Sofía?, preguntó don Ricardo, contando los billetes. Sofía, que había calculado un precio modesto, se atrevió a subirlo arriesgándose. Cada fruta vale el doble del kilo de mango, don Ricardo. No es solo sabor, es la única fruta jugosa que hay en kilómetros a la redonda. Don Ricardo no protestó. Le pagó sin chistar. Cuando Sofía contó el dinero, sintió que las rodillas le temblaban. Era la cantidad más grande que había visto desde la muerte de Pedro. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar la cuota atrasada del banco, comprar harina, aceite, azúcar y leche para Elena. Mateo, que había observado todo en silencio, se acercó a su madre, sus ojos llenos de orgullo. «Lo logramos, mamá». Sofía abrazó a su hijo, sintiendo el calor de los billetes en su bolsillo. La esperanza no solo había germinado, estaba dando dividendos. Miren cómo la fe de Sofía rindió frutos. Si les emociona esta victoria y quieren ver cómo esta mujer campesina se convierte en una empresaria agrícola, suscríbanse a este canal ahora mismo para no perderse la siguiente parte de la historia. El regreso a la esperanza fue diferente. El sol seguía siendo fuerte, el polvo seguía siendo rojo, pero la carga sobre los hombros de Sofía era más ligera. Esa noche, cenaron una comida caliente y abundante. Elena bebió leche y Mateo se sirvió 2 veces. Después, Sofía revisó las cuentas. Podían respirar al menos por un mes, pero la presión estaba ahora en la cosecha. La planta, que Sofía y Mateo empezaron a llamar simplemente la púrpura, seguía produciendo a un ritmo frenético. Era necesario cosechar a diario para evitar que la fruta se echara a perder. Sofía y Mateo se levantaban antes del amanecer, recolectaban con cuidado, envolviendo cada fruta magenta en hojas de plátano para protegerla. Mateo se encargaba de la logística, limpiaba la fruta, la pesaba y la cargaba. Sofía se encargaba de ir al pueblo a vender. La fama de la púrpura se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, solo era don Ricardo el que la compraba, pero pronto, la gente del pueblo, que estaba desesperada por algo fresco y jugoso, empezó a ir directamente a la Esperanza. Sofía se encontró de repente con un flujo constante de visitantes. No eran solo clientes, eran agricultores curiosos. «¿Qué abono le echa Sofía?», preguntaba el tío Ramón, que venía a comprar 2 frutas para su esposa. «¿Qué tipo de semilla es esa?». «¿Es injerto?», insistía el vecino don Paco. Sofía mantenía el misterio, no por maldad, sino porque no tenía una respuesta, y en el fondo sentía que la magia de la planta residía en su secreto. «Es una semilla especial, don Paco. Necesita mucha fe y un poco de lluvia milagrosa», respondía con una sonrisa enigmática. El secreto que Sofía sí guardaba era que la púrpura no necesitaba tanta agua como todos pensaban. Después de la primera lluvia, solo le daban un riego ligero cada 2 semanas, el mínimo indispensable de la cisterna. La planta parecía extraer la humedad del aire o de las profundidades de la tierra seca. Era la planta perfecta para la sequía. Sofía empezó a ahorrar las semillas púrpuras y doradas. Eran su verdadero tesoro. Si esta planta era tan resistente y producía tanto valor, tenía que expandir su cultivo. El problema era el espacio. Solo había sembrado las 20 semillas originales. Para la próxima temporada de siembra, necesitaba preparar un campo entero. Y para eso necesitaba arriesgarse. Sofía se puso a estudiar el comportamiento de la púrpura. Se dio cuenta de que la planta era resistente y de crecimiento rápido. Podía dar múltiples cosechas al año. Era una máquina de producir. La viuda, que había estado a punto de rendirse, ahora estaba haciendo planes a largo plazo. Ya no pensaba en sobrevivir, sino en prosperar. Su primera gran decisión fue ir al banco. No para pedir una prórroga, sino para pagar por adelantado y para solicitar un préstamo, esta vez, con un plan de negocios claro.
El gerente del banco, un hombre joven y trajeado llamado licenciado Gutiérrez, la recibió con la misma condescendencia de siempre. Sofía, es bueno verla. ¿Viene a refinanciar la deuda de la esperanza? ¿La sequía? Vengo a pagar la deuda atrasada, licenciado, dijo Sofía, poniendo sobre el escritorio un fajo de billetes que olían a tierra y a fruta dulce. Y vengo a solicitar un préstamo para comprar una bomba de agua y fertilizantes. El licenciado Gutiérrez se quedó boquiabierto. Contó el dinero 2 veces. ¿De dónde sacó todo esto, Sofía? De mi nueva cosecha, la púrpura. Sofía le explicó el éxito de su fruto, la demanda en el mercado, la calidad. El licenciado Gutiérrez era un hombre de números, no de fe, pero el dinero en el escritorio era muy real. Necesito ver su inventario, Sofía, y su plan de negocios. Un préstamo solo se otorga con garantías. Sofía sonrió, una sonrisa que ya no era de cansancio, sino de poder. Mi garantía es la única cosa viva que hay en esta región. Venga a La Esperanza la próxima semana, licenciado Gutiérrez, y traiga un cheque grande, porque si no invierte ahora se va a arrepentir de perder la oportunidad. Cuando Sofía salió del banco, sintió el respeto de las miradas. Ya no era la viuda pobre que venía a rogar, era la mujer de la púrpura. Ella sabía que la verdadera batalla no era solo cultivar la fruta, sino hacerla famosa. Tenía que sacar su producto del pueblo e ir a la ciudad. Necesitaba un nombre, una marca, una leyenda, y para eso necesitaba que más gente conociera su historia. Si a usted le está gustando este giro de los acontecimientos y piensa que Sofía está lista para conquistar el mercado, comparta esta historia con todos sus conocidos. Necesitamos que la fama de la púrpura llegue a la capital. Sofía regresó a casa con la cabeza llena de ideas. Tenía el dinero, tenía la fe y tenía las semillas. Ahora solo faltaba expandirse y asegurarse de que este milagro no fuera solo una cosecha, sino el futuro de la esperanza. El misterio del paquete anónimo había pasado de ser una curiosidad a ser el pilar de su nueva vida. Pero el camino de una empresaria agrícola está lleno de envidias y desafíos inesperados. La púrpura no solo había roto la sequía de la tierra, sino también la sequía de la esperanza en el corazón de Sofía. Y el próximo paso, señores, sería el más audaz de todos. El licenciado Gutiérrez, señores, no era hombre de botas ni de polvo. Era un animal de oficina, acostumbrado al aire acondicionado y a la frialdad de los números. Cuando llegó a La Esperanza, una semana después de la visita de Sofía al banco, lo hizo con la camisa impoluta y una expresión que decía: «Vengo a cumplir un trámite, no a creer en milagros». Sofía y Mateo lo esperaban. La finca seguía siendo un desierto ocre, pero el pequeño lote de la púrpura era un oasis violento. Los arbustos, ahora completamente cargados de fruto magenta, parecían desafiar la sequía con su exuberancia. El aire, que antes olía a ceniza, ahora estaba saturado del perfume dulce y cítrico de la fruta. El licenciado Gutiérrez se bajó del sedán de la empresa tosiendo por el polvo. Se acercó al sembradío y se detuvo en seco. La intensidad del color, el tamaño de los frutos, todo era ajeno a la realidad del campo que él conocía. «¿Qué es esto, Sofía?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. No era miedo, era la sorpresa de ver algo que rompía sus esquemas financieros. Sofía, vestida con ropa de trabajo pero con la dignidad de una reina, le ofreció una fruta recién cortada. «Es mi garantía, licenciado, pésela, mírela, vea el color, y ahora pruébela». El banquero, con más precaución que don Ricardo, cortó un pequeño trozo. El crack de la cáscara segmentada fue audible. Probó la pulpa anaranjada. El licenciado Gutiérrez, que solo comía frutas importadas y caras, se quedó sin habla. Es increíblemente jugosa. ¿Cómo es posible que esto crezca en estas condiciones? Esa es mi ventaja, licenciado. Esta planta no solo sobrevive a la sequía, prospera en ella. Los demás agricultores están en quiebra. Yo tengo la única fuente de hidratación y sabor en la región, y la demanda está creciendo exponencialmente. Sofía no le dio oportunidad de dudar.
Le mostró los cuadernos de ventas, meticulosamente llevados por Mateo, detallando las ganancias de la última semana. Eran sumas que superaban lo que la esperanza había producido en un año bueno antes de la sequía. Necesito el préstamo, licenciado, no para sobrevivir, sino para expandir. Necesito una bomba para garantizar el riego mínimo. Necesito fertilizantes para triplicar la cosecha. Y necesito asegurar mi perímetro. Voy a convertir este pequeño oasis en el proveedor de fruta más importante de la región. El licenciado Gutiérrez no vio a una viuda desesperada, vio una oportunidad de inversión de bajo riesgo y alto rendimiento. Él no entendía de agricultura, pero entendía de números y de monopolios. Sofía tenía un monopolio natural, un producto único en un mercado muerto. «El préstamo está aprobado, Sofía», dijo cerrando su maletín. «Le enviaré los papeles mañana mismo. Queremos un interés preferencial, por supuesto. Y Sofía, ¿cuál es el nombre de esta fruta?» «Aún no tiene uno oficial, licenciado, pero en el pueblo la llaman la púrpura». Y así, señores, Sofía obtuvo el capital que necesitaba. La transacción no se basó en la lástima, sino en la pura y dura lógica de los negocios. La púrpura había hablado por ella. Con el dinero en la mano, Sofía se puso manos a la obra. Compró la bomba de agua, no para regar el campo entero, sino para asegurar el riego preciso de la púrpura y para llenar la cisterna en caso de otra emergencia. Compró un tractor de segunda mano para arar el nuevo campo y, lo más importante, compró alambre de púas y postes para cercar su secreto. Mateo, ahora con una linterna en la mano y un machete, se convirtió en el guardián de las semillas. El trabajo se multiplicó. Sofía, Mateo y Elena, ayudados por un par de jornaleros que Sofía contrató, porque ahora podía pagar salarios justos, se dedicaron a preparar el nuevo lote. La meta era sembrar las miles de semillas que Sofía había recolectado meticulosamente de los primeros frutos. Mientras trabajaban, la envidia en el pueblo crecía. Al principio era simple curiosidad, pero la desesperación ajena se convierte rápidamente en resentimiento. Los otros agricultores veían a Sofía, la viuda que estaba a punto de perderlo todo, prosperar milagrosamente mientras sus propias tierras se secaban. Empezaron los rumores, que Sofía había hecho un pacto, que la fruta era genéticamente modificada por científicos extranjeros o que simplemente había robado las semillas de un cultivo secreto del gobierno. Una tarde, mientras Sofía estaba en el pueblo comprando herramientas, el tío Ramón la interceptó. «Sofía, mi niña, ¿por qué no compartes un poco de esa bendición? Mi hijo, el pequeño Luis, está flaco. Si me das unas semillas, solo unas pocas». Sofía sentía la punzada. Quería ayudar, pero sabía que revelar el origen o el secreto de cultivo de la púrpura era poner en riesgo su única fuente de ingresos y, peor aún, que las semillas cayeran en manos de alguien que las explotaría mal o las dejaría morir. «Tío Ramón, la semilla es muy delicada. Necesita un tratamiento especial y no puedo arriesgarme. Pero no te preocupes, te regalo 3 frutas para Luis, y cuando yo pueda te daré trabajo». La negativa, aunque acompañada de un regalo, no calmó los ánimos. El campo es un lugar de códigos no escritos, y el éxito individual en tiempos de miseria se ve a menudo como una traición. Una noche el ladrido furioso de los perros despertó a Sofía. Mateo, que dormía en el porche para vigilar, ya estaba de pie. «Mamá, alguien está en el campo». Sofía agarró la escopeta vieja de Pedro que nunca había usado y salió. El alambre de púas que había instalado ya había sido cortado en un extremo. Vieron una sombra fugaz, un hombre que huía con las manos vacías, asustado por el ruido. Buscaba semillas, no fruta. Sofía entendió que su secreto era su tesoro y que la gente estaba dispuesta a robarlo. Ella y Mateo reforzaron la vigilancia. La púrpura no era solo una cosecha, era una responsabilidad. Si usted admira la valentía de Sofía al defender su negocio y su secreto contra la envidia y los ladrones, no olvide suscribirse a este canal. La lucha de esta mujer por su futuro apenas está escalando. Con el nuevo campo sembrado y la cosecha constante del lote original, Sofía se enfrentó a un nuevo techo,
El mercado local era demasiado pequeño. Don Ricardo vendía todo lo que Sofía le llevaba, pero el precio se estabilizaba. Para pagar el préstamo a tiempo y asegurar el futuro de sus hijos, necesitaba dar el salto a la capital. La capital, a 6 horas de camino, era el lugar donde el dinero fluía sin la restricción de la sequía. Era el lugar donde la gente rica pagaba caprichos y donde una fruta exótica podía valer su peso en oro. Sofía hizo los preparativos con la misma minuciosidad con la que había plantado las primeras semillas. Alquiló un camión refrigerado pequeño para un solo viaje y llenó 200 cajas de madera con las frutas más perfectas, cada una envuelta en papel. «Es mucho riesgo, mamá», le advirtió Mateo. «Si ese camión se daña o si no les gusta la fruta...» «Tenemos que arriesgarnos, hijo. El banquero espera su dinero. Y no vamos a quedarnos aquí a ver cómo la envidia nos consume. Vamos a llevar la esperanza a la ciudad». El viaje fue largo y tenso. Sofía iba en la cabina del camión, con los ojos fijos en la carretera. Cada bache era una amenaza para su preciada carga. Al amanecer, llegaron a la inmensidad caótica del mercado central de la capital. Era un laberinto de olores, gritos, carros y gente. Sofía se sintió pequeña y abrumada. Su objetivo era el pabellón de frutas exóticas y de alta cocina, un lugar donde los precios se triplicaban. Allí, el mercado estaba dominado por una mujer temida y respetada, Doña Carmen, la distribuidora más grande de productos gourmet. Sofía se acercó al puesto de Doña Carmen. La mujer, de brazos gruesos y mirada penetrante, estaba negociando duramente con un proveedor de aguacates. Cuando terminó, Doña Carmen se volteó hacia Sofía, midiendo a la mujer de campo con una mirada escéptica. «¿Qué traes, muchacha? Si es mango, estoy llena». «No es mango, Doña Carmen, es una fruta nueva, de la esperanza». Sofía abrió una de las cajas de madera. El color magenta intenso y el perfume invadieron el puesto. Varios chefs de restaurantes cercanos se detuvieron a mirar. Doña Carmen tomó una fruta, la sopesó con la experiencia de décadas. «Bonita, parece de plástico». «¿Y se come?» «Se come. Y se vende». Sofía, con la misma calma que usó con don Ricardo, cortó el fruto. El crack limpio resonó. La pulpa anaranjada brilló. Doña Carmen probó. Y la reacción, señores, fue aún más espectacular que la del viejo Ricardo. Los ojos de Doña Carmen se abrieron. Su rostro, generalmente pétreo, se suavizó en una expresión de puro deleite. «Por los cielos, qué maravilla es esta. Es dulce, pero ácida. Hidrata. Es crujiente, pero la pulpa se derrite. ¿Y el color? El color. Es la púrpura», dijo Sofía. «Y es la única que hay». Doña Carmen, que no era tonta, entendió de inmediato el valor. No era solo el sabor, era la novedad, la escasez y la resistencia al clima. En medio de la crisis de sequía, Sofía traía una fruta que parecía haber crecido en el paraíso. «Quiero toda tu carga, Sofía, toda. ¿Cuál es el precio?» Sofía, que había ensayado mentalmente este momento durante todo el viaje, no titubeó. Dio un precio 3 veces superior al que había cobrado en el pueblo. Un precio que, para los estándares de la capital por una fruta tan exótica, era justo, pero que para ella era una fortuna. Doña Carmen sonrió, una sonrisa de tiburón que había encontrado un filón de oro. «Me gusta tu audacia, Sofía. Trato hecho. Pero quiero exclusividad y quiero que me garantices un suministro semanal». Cuando Sofía regresó a La Esperanza ese mismo día, el camión iba vacío, pero su corazón estaba lleno. En su bolsillo llevaba un cheque que superaba por mucho el valor total del préstamo bancario. Había vendido la cosecha de semanas en unas pocas horas. Si usted piensa que Sofía, la viuda que se negó a rendirse, merece esta recompensa después de su sacrificio, dele like a este video ahora mismo. Queremos ver a la púrpura conquistar el mundo. El éxito en la capital transformó a Sofía. Ya no era una campesina luchando por sobrevivir, era una proveedora de la capital, una empresaria agrícola. Lo primero que hizo fue pagar el préstamo al licenciado Gutiérrez. El banquero palideció al ver que Sofía liquidaba la deuda en menos de un mes.
Sofía, usted es un fenómeno, dijo el licenciado sin ocultar su admiración. Podemos ofrecerle una línea de crédito mucho mayor. Queremos invertir en la púrpura. Sofía aceptó la línea de crédito, pero con la cabeza fría. Ya no necesitaba rogar. Ella dictaba las condiciones. El nuevo dinero se invirtió en la finca. Contrató a más jornaleros, dando trabajo a las familias del pueblo que sufrían la sequía. Entre ellos, el tío Ramón y don Paco, quienes ahora trabajaban codo a codo con Sofía, plantando y cosechando las semillas que antes codiciaban. Sofía, sin revelar el secreto de la semilla anónima, les enseñó las técnicas de cultivo de la púrpura, el riego medido, la protección contra el sol excesivo y la cosecha meticulosa. Mateo, que ahora tenía 16 años, se convirtió en el gerente de producción. Él manejaba el tractor, supervisaba a los jornaleros y mantenía el inventario. Elena, la pequeña, se encargaba de limpiar la fruta, asegurándose de que cada pieza estuviera impecable antes de ser empacada. La esperanza se transformó. Las casas de los jornaleros que Sofía contrató tenían ahora techos nuevos. La escuela del pueblo, que estaba a punto de cerrar, recibió una donación de Sofía para materiales. La púrpura no solo había salvado a su familia, sino que estaba reviviendo a toda la comunidad. Pero Sofía sabía que el mercado de fruta fresca era volátil. Necesitaba diversificar. Empezó a experimentar con la pulpa. El jugo de la púrpura era tan concentrado y delicioso que no necesitaba aditivos. Sofía instaló una pequeña cocina industrial y empezó a procesar el excedente en jugos y mermeladas, dándoles el nombre comercial de Elixir Púrpura. El licenciado Gutiérrez, ahora su socio entusiasta, le consiguió contactos con grandes cadenas de supermercados. El Elixir Púrpura se convirtió en la bebida de moda en la capital, promocionada como una bebida exótica, rica en vitaminas y resistente a la sequía. Sofía, la viuda que había tocado fondo, se había convertido en Doña Sofía, la empresaria agrícola, la reina púrpura. Su historia era un testimonio de que la fe, cuando se siembra, puede crecer donde la lógica dice que solo hay desierto. Pero, señores, la historia de Sofía no termina con el éxito financiero. El misterio del paquete anónimo y las semillas raras aún flotaba en el aire. ¿Quién había enviado esa bendición? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué pasaría si alguien más descubría el secreto de la púrpura? Sofía había ganado la batalla contra la sequía y la deuda, pero ahora el éxito traía consigo nuevos desafíos, y la curiosidad sobre el origen de su fortuna era un fantasma que no la dejaba en paz. Si usted está tan enganchado como yo a la historia de Sofía y quiere saber la verdad detrás del misterio del paquete anónimo, asegúrese de compartir este video con todos sus amigos, porque en la próxima parte, Sofía hará un descubrimiento que la dejará sin aliento y que podría cambiar el destino de la púrpura para siempre. El camino de la empresaria apenas comienza. La púrpura no solo había roto la sequía de la tierra, sino también la sequía de la esperanza en el corazón de Sofía. Con el negocio de la fruta fresca y el elixir púrpura floreciendo, y con Mateo manejando la producción y los jornaleros de manera impecable, Sofía se permitió, por primera vez en años, un momento de respiro. Había ganado, y no solo para ella, sino para todo el pueblo de la esperanza. La finca, antes un símbolo de miseria, se había convertido en un faro de prosperidad en medio de la sequía regional. Pero había un fantasma en su éxito: el misterio del paquete. Cada noche, después de acostar a Elena y de revisar las cuentas con Mateo, Sofía se sentaba en el porche. Miraba el cielo, ya no pidiéndole lluvia, sino preguntándose: ¿quién había sido ese ángel anónimo que le había enviado la salvación justo cuando estaba a punto de rendirse? El paquete no tenía remitente, don Lázaro. El cartero no sabía nada. Sofía había intentado rastrear el origen de las semillas. Le había preguntado a don Ricardo en el mercado si había visto frutas parecidas, y a doña Carmen en la capital si conocía la especie. Todos negaron con la cabeza. La púrpura era única en su experiencia. Una tarde, mientras Sofía organizaba la bodega de la finca, se topó con el viejo taller de Pedro
Desde su muerte había evitado ese lugar. Estaba lleno de herramientas oxidadas, el olor a aceite de motor y el recuerdo de la risa de su esposo. Era un relicario de dolor. Pero ahora, con la fuerza renovada por la púrpura, sintió que podía enfrentarlo. «Mateo, ayúdame a limpiar aquí. Necesitamos el espacio para guardar la pulpa procesada». Mientras removían sacos viejos y piezas de tractor rotas, Sofía encontró el escritorio polvoriento de Pedro. Era un mueble sencillo, con una gaveta que siempre había estado atascada. Con un empujón fuerte, la gaveta cedió. Dentro había cuadernos de contabilidad viejos y cartas amarillentas. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de tela, encontró el paquete original del correo. No las semillas, claro, que ya estaban sembradas, sino el papel de estraza marrón en el que había llegado, y la nota que había guardado como un talismán. Sofía se sentó en el suelo, sosteniendo el papel y la nota. «Sofía, la tierra es generosa con quien sabe escucharla. No te rindas. Si no encuentras el agua, siembra la esperanza». La caligrafía, elegante y cursiva, seguía siendo un misterio. Pero al examinar el papel de estraza, notó algo que no había visto antes. En la esquina inferior, casi borrado por la humedad, había un sello postal secundario. Un sello de una ciudad lejana, un puerto importante en la costa, a miles de kilómetros de la Esperanza. No era de la capital ni de un lugar cercano. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué enviar el paquete desde tan lejos? Siguió revisando los contenidos de la gaveta de Pedro. Encontró un viejo álbum de fotos. Fotos de boda, fotos de Mateo y Elena de bebés, y al final una foto extraña. Pedro, mucho más joven, posando junto a un hombre con gafas y bata blanca, en lo que parecía ser un laboratorio o un invernadero. Al reverso de la foto, la caligrafía era la misma que la de la nota. Decía: «Con mi primo Ricardo en el laboratorio de agronomía, proyecto Resistencia Extrema». Sofía sintió un escalofrío. Ricardo, un primo de Pedro que se había ido a estudiar al extranjero y del que nunca más habían sabido. Pero lo que la detuvo fue la libreta que estaba junto a la foto. Era la libreta de notas de Pedro. Ella la abrió. No eran notas de contabilidad. Eran dibujos. Dibujos de plantas, diagramas de tallos y anotaciones sobre la gestión de la sequía. Y en las últimas páginas, un dibujo detallado de un fruto ovalado, segmentado, de color magenta. Debajo, Pedro había escrito: «La púrpura, el futuro de la esperanza. Contacto RM, Ricardo Méndez». Sofía se quedó sin aliento. El corazón le latía con una mezcla de alegría y una tristeza profunda. No era un regalo de un extraño, era un plan. Siguió leyendo las notas de Pedro. Descubrió que, un año antes de su accidente, Pedro había estado obsesionado con la sequía que se avecinaba. Había contactado a su primo Ricardo, el agrónomo, que estaba trabajando en proyectos de cultivos resistentes en el extranjero. Pedro había invertido los pocos ahorros que tenían en adquirir las semillas de esta fruta exótica, modificada para prosperar en climas extremos. Pedro había planeado la siembra. Sabía que Sofía se rendiría si la sequía continuaba. Por eso, no había dejado las semillas en la casa. Había pagado a Ricardo para que se las enviara de vuelta, de forma anónima, solo cuando la situación fuera crítica y la fe de Sofía estuviera a punto de romperse. Pedro no había muerto dejándola sola con una tierra sedienta. Pedro había muerto dejándole la solución, envuelta en papel marrón, esperando el momento justo para ser sembrada. La nota, esa caligrafía elegante, no era de Ricardo, era de Pedro. Él la había escrito un año antes de morir, como un mensaje póstumo de fe. Si no encuentras el agua, siembra la esperanza. Sofía se derrumbó en llanto, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de amor, de comprensión y de gratitud. El verdadero milagro no había sido la lluvia, sino la previsión y el amor inquebrantable de su esposo. Mateo, al escuchar el sollozo de su madre, entró corriendo. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Sofía levantó la cabeza, su rostro manchado de polvo y lágrimas, pero con una sonrisa radiante.
le mostró la libreta, la foto y la nota. «Tu padre, mi amor», dijo Sofía, su voz temblando de emoción. «Tu padre nos salvó. Él fue el que sembró la esperanza». El muchacho leyó las notas, entendiendo el sacrificio y la visión de su padre. La incredulidad se transformó en un profundo respeto. La púrpura no era un truco de magia, era ciencia, amor y la última voluntad de un hombre que se negaba a ver a su familia perderlo todo. Si usted cree, como yo, que el amor y la esperanza son las semillas más poderosas que podemos sembrar, por favor, suscríbase ahora mismo a este canal. La historia de Sofía y Pedro es una lección de vida que merece ser contada 1000 veces. El descubrimiento del origen de la púrpura no solo le dio paz a Sofía, sino también poder. Ahora, ella no solo vendía una fruta exótica, vendía una historia, el legado de un hombre visionario. Sofía contactó al primo Ricardo, el agrónomo, que se emocionó al saber que el plan de Pedro había funcionado. Ricardo le explicó la ciencia detrás de la fruta. Era un híbrido de un cultivo amazónico con una planta desértica diseñado para la resiliencia. Armada con este conocimiento, Sofía hizo el movimiento más inteligente de su carrera: proteger su producto. Ella registró el nombre de la fruta oficialmente, Esperanza Púrpura, y registró el proceso de cultivo, asegurándose de que nadie pudiera robar su método o su producto sin su permiso. La púrpura ya no era solo un nombre, era una marca. Sofía usó su línea de crédito para expandirse, no solo en la finca, sino en la distribución. Compró un camión propio, contrató a un equipo de ventas en la capital y con el tiempo abrió su propia planta de procesamiento de jugos y mermeladas justo en las afueras del pueblo de La Esperanza. La viuda, que antes estaba sola, ahora era la principal empleadora de la región. El pueblo, que estaba muriendo, empezó a revivir gracias a los trabajos en la finca y en la planta de procesamiento. El dinero que Sofía ganaba se reinvertía en la comunidad. Pozos comunales, mejora de carreteras, becas para que los hijos de los jornaleros pudieran estudiar en la capital. Sofía, la reina púrpura, se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Daba charlas a otros agricultores no sobre la semilla milagrosa, sino sobre la importancia de la planificación a largo plazo y la fe terca. Ella nunca reveló el secreto de la semilla a los demás agricultores, pero sí les enseñó a diversificar, a buscar cultivos más resistentes y, sobre todo, a ahorrar agua. Su éxito se basaba en la resistencia única de Esperanza Púrpura, un secreto que pertenecía al legado de Pedro. Mateo terminó la escuela, pero decidió no ir a la universidad. Su lugar estaba en La Esperanza. Se convirtió en el socio de su madre, un joven empresario agrícola que manejaba la logística de la empresa, ahora llamada Cultivos Pedro y Sofía. Elena creció jugando entre los arbustos magenta, y su tarea favorita era llevar las frutas más bonitas a la oficina de su madre, asegurándose de que cada caja tuviera el sello de calidad. Si usted ha seguido esta historia de principio a fin y le ha conmovido el viaje de Sofía, comparta este video con todos sus conocidos. Queremos que la historia de Esperanza Púrpura inspire a muchos más. Años después, la sequía finalmente terminó. Las lluvias regresaron, suaves y puntuales, como en los viejos tiempos. La tierra bebió, y el resto de los cultivos revivieron. Pero Esperanza Púrpura ya no era solo la fruta de la sequía, era una delicadeza. La gente la seguía comprando, no por necesidad, sino por su sabor incomparable. Sofía, ya una mujer madura y exitosa, caminaba una mañana por los vastos campos de Esperanza Púrpura, que ahora se extendían por toda la finca. El sol brillaba sobre el color magenta y el aire olía a vida y a dulzura. Se detuvo junto a la tumba de Pedro, que ahora estaba rodeada por un pequeño jardín de las flores blancas de la púrpura. «Lo hicimos, mi amor», susurró Sofía, tocando la piedra. «La esperanza no se rindió. Sembraste la esperanza, y mira qué cosecha nos diste». La finca La Esperanza, señores, ya no era solo un nombre optimista. Era una realidad. Era el testimonio de que,
Incluso cuando el cielo se olvida de llorar y la tierra se vuelve ceniza, la fe y el amor de una familia pueden germinar y dar el fruto más dulce y resistente de todos. Y así, la viuda que casi se rinde se convirtió en la reina que salvó a su pueblo, todo gracias a un misterioso paquete que, al final, no era más que un último y perfecto regalo de amor.